1000 y pico de pastores de toda América Central. La Iglesia Católica prestó unas instalaciones hermosísimas que tiene en un lugar que se llama Tres Ríos, y prestó las instalaciones del Seminario Menor de Tres Ríos. Y hombre, ¿no?, me invitaron a mí por esas cosas de Dios, hermano. Estaba Luis Palao, bueno, había una serie de personajes ahí, y como era una cuestión muy organizada, era al minuto la programación. Y a mí me dijeron: tienes 40 minutos exactos para predicar, ni uno más. Perfecto, ¿por qué? Porque sales y entra otro, y entra otro. La cosa es que a mí me llegó mi turno y yo empecé a predicar, hermano. Y como dirían los pentecostales, me tomó el espíritu. Me emocioné. Y llegó un momento en que yo estaba predicando, yo sabía que era del Señor, y los pastores estaban como incómodos, se volvían a ver, se codeaban. De cualquier forma, la audiencia más difícil que hay para predicarles son pastores. Lo saben todo y son los que menos ofrendan. Y la cosa es que llegó un momento en que ya ni siquiera estaban incómodos, estaban riendo a carcajadas. Y yo en un púlpito súper sofisticado, que yo nunca había visto, como que algo electrónico estaba fallando y una lucecita se encendía y se apagaba, y yo disimuladamente trataba de... Bueno, resulta que la luz se encendía para avisarte que te quedaban 5 minutos nada más. Y nadie me había advertido, yo nunca había visto nada, yo soy una persona de campo. Y empecé a darle golpes a la luz y casi les descompongo más bien el sistema a todo el mundo. Y bueno, espero que aquí no haya luces. Y voy. Cuando yo era muy pequeño, en la casa de mis padres no teníamos muchas fotografías, no teníamos dinero como para comprar cuadros ni litografías, la plata no sobraba. Pero de alguna forma mis padres, o mi madre sobre todo, había hecho un esfuerzo y consiguieron una fotografía como de este tamaño, de 1,5 metros por 1 metro, una fotografía de la Santísima Trinidad. Bien lograda. Y la pusieron en el lugar de honor de la casa. Era imposible entrar a mi casa sin ver aquel cuadro allí. Era una litografía muy grande. Y yo siempre fui una persona curiosa, y de niño pues tendemos a ser más curiosos. Nunca lo olvido, era un ancianito ya decrépito por acá, Jesús con una cruz aquí, una paloma en medio de los dos, el globo terráqueo, y abajo 5 nubecitas blancas. Y en cada nube había algo, no sé si era un querubín o un ángel o Cupido. Había unos angelitos con las nalgas bien grandes y unos cachetotes, y cada uno con una túnica o una mantilla o no sé qué de color distinto, colores pasteles, eso sí lo recuerdo, y uno con una trompeta, otro con un arpa, qué sé yo. Un día le pregunté a mi mamá: ¿qué es eso? Y mi mamá me dijo: hijo, eso es el cielo. ¿Y qué es el cielo? Me dice: es el lugar donde vamos a ir cuando muramos. Mi mamá era una mujer de mucha fe, ni siquiera era cristiana, pero ella sabía que iba a ir al cielo. Y le digo: madre, ¿y cuánto tiempo vamos a estar en el cielo? Y me dice: eternamente. Ahora trate de explicarle eternamente a un niño de 6 años. O explíqueme usted qué significa eternamente. Y no tenemos ni la menor idea. Tenemos palabras, vamos a decir, significa para siempre, significa que no se acaba, y tampoco sabemos lo que estamos diciendo. Porque somos criaturas temporales, finitas, efímeras. Y no podemos entender lo que significa la eternidad. Pero mi mamá me dijo eternamente, y me dice: eso significa para siempre. Y ¿sabes lo que es explicarle algo a un niño? Y uno sigue preguntando: ¿y cuánto es para siempre? Para siempre, mijo. ¿Y qué vamos a hacer allá? Me dice: alabar a Dios. Uno muere, llega arriba y le dan algo, depende de tu talento, le dan una corneta, le dan un arpa o una guitarra o algo más sofisticado. ¿Y qué hacemos allá? Pues tocamos o soplamos, o ¿cuánto tiempo? Eternamente. Yo tengo muy claro que ese fue el día que tomé una de las decisiones más trascendentales de mi vida. Yo voy a hacer todo lo posible para no ir nunca al cielo. ¡Qué cosa tan horrorosa, por Dios! O sea, a mí no se me ocurrió una cosa más espantosa que esa. ¿Te imaginas lo que es morirse uno, llegar arriba, que le den un pañal y lo envuelvan, le den una trompeta y le digan: empieza a soplar? Está bien, ya un culto de 1 hora, pues ya uno empieza a sentirse cansado de la alabanza. 2 horas ya es... Pero cuando ha soplado 1.000.000 de años,
Y uno dice, ¿y ahora qué? Y una abuela dice, sigue soplando. Y cuando falta, no sopla, esto es para siempre. 1.000 millones de años, 5.000 trillones de años, y estás empezando. Y aquí yo no acabo. Y yo dije, cualquier lugar menos ahí. Tengo el temor, la sospecha, casi la convicción, después de 40 años de predicar, que la inmensa mayoría de gente en las iglesias evangélicas tiene exactamente el mismo concepto del cielo que tenía mi mamá cuando no conocía al Señor. Y que por eso hay tanta gente que se sale de las iglesias y se aparta del Señor. Porque ni siquiera sacamos tiempo para meditar cómo será la eternidad, cómo será el cielo, qué vamos a hacer allá. Tenemos respuestas prefabricadas, empaquetadas. Vamos a alabar a Dios. ¿Y eso qué significa? Hermanos, aquí estamos practicando, estamos en un culto ya uno cansado. Aquí en España no, pero en América Latina un culto podía durar fácilmente 4 horas, 5 horas. Si el predicador no predicaba 2 horas es que no había unción. Y cuando ya uno estaba durmiendo y quería irse, alguien decía, hermano, no se preocupe, esto es una práctica, cuando vayamos al cielo lo vamos a hacer eternamente. Mi madre. Y todos los inconversos salían despavoridos, hermano. ¿Qué expectativas tenemos? ¿Tenías alguna expectativa cuando viniste a este encuentro? Pero ¿qué expectativas tenemos cuando vamos a ir al cielo? Porque eso es de fijo. Que vamos a ir, vamos a ir. Que nos vamos a morir, nos vamos a morir. ¿Qué expectativas tenemos? ¿Cuánto tiempo a la semana o al mes o al año sacamos para meditar, para cuestionarnos acerca de este tema? Hablamos del cielo como si fuera un lugar a donde vamos de día por medio. Sí, cuando muramos y vayamos al cielo, allá está el Señor y el trono y la gloria y la alabanza. Todas esas son palabras que no dicen nada. Son clichés. Es vocabulario religioso. No es algo que nos inflame el corazón. No es algo que nos haga anhelar estar allá. Yo oigo a los evangélicos hablar del cielo y de la presencia de Dios y de la gloria. Y hermano, apenas tienen una gripa, se vuelven locos. Mujer, tráeme el remedio, llama al médico, corre. Pero no que te querías morir. No que querías ir al cielo. Y el menor dolor, hermano, entran en crisis. Seamos honestos, ninguno de nosotros quiere morirse. Nadie. La gente que está en el hospital ahí luchando con un tubo de oxígeno todavía le dice a uno que si puede orar por ellos, hermano. Y llaman al pastor. Recuerda que el pastor que el domingo estaba contando un testimonio en su iglesia. Y dijo, hermanos, el viernes pasado, hace 2 días, falleció nuestro hermano Miguel. Él estaba muy malito en el hospital, ya estaba con su maquinita de oxígeno, respirando con ayuda artificial. Y yo fui a hablar con él, a orar con él. Pero ya al final, dice el hermano, no podía hablar. Y por señas me dijo que si le prestara el bolígrafo y un papel que yo andaba. Y yo se lo presté y el hermano escribió algo y terminó de escribir y falleció. Y eso que la máquina empieza a emitir pitidos y los médicos llegan y la enfermera, hermano, yo al final total no pude ni leer lo que el hermano escribió, pero aquí tengo la camisa. Saca el papel y le decía, pastor, muévase, está pisando la manguera del oxígeno. Vamos a ponernos serios, hermano. Esto es una iglesia. Pablo fue llevado al cielo, dice que vio cosas que no podía contar. Juan fue llevado al cielo y escribe cosas que ni siquiera nos imaginamos. Tienen que usar imaginería y palabras de nuestro idioma como para poder comunicar algo, pero habla de unos seres vivientes que son inimaginables para nosotros. Habla de un embaldosado que es como un mar de cristal. Habla de miles y millones de ángeles y seres espirituales llegando de todos los confines del universo y que se ve como un río de fuego que entra. Tiene que ser una cosa espectacular, hermanos. Olvidémonos de las nubes y de las arpas y las corneticas. Tenemos un concepto del cielo que viene más que nada de la Edad Media, de la época de los reyes, de los emperadores, donde el rey está sentado en su trono y está toda la corte ahí. De hecho, a los santos católicos, la geografía católica les dice la corte celestial. Es la corte celestial porque hay un rey, ahí están todos los cortesanos esperando que el rey les haga algún favor. Ese es el concepto que tenemos, no es un concepto bíblico. Dios es mucho más grande que todo eso. Empezamos esto hablando del asombro, de asombrarnos ante la creación de Dios, porque si la creación es asombrosa, ¿cómo será el creador? Y
según los científicos, o lo que hemos descubierto hasta ahora, el universo está en un estado de expansión continua. No es algo estático, sino que es algo dinámico. Las galaxias, los mundos, se están fugando desde un centro que nadie sabe dónde está hacia la periferia. No paran a miles de kilómetros por hora. El universo no es como se lo imaginaban en la época de Copérnico y Galileo, un montón de esferas ahí. No, es una cosa viva, dinámica, moviéndose a velocidades inconcebibles. Y no para de crecer en el conocimiento de los humanos, porque cada año descubrimos que es más grande de lo que creíamos. De hecho, ya la ciencia ni siquiera está hablando del universo, sino que hablan de multiversos, porque se cree que hay muchísimos universos como este. Imagínense. Ese es el tamaño de lo que Dios hizo. Y no para de crecer. Voy a ir despacio, esto puede ser complicado, de hecho es complicado, yo no soy ningún experto en el tema, pero voy a ir despacio para compartir lo que yo siento, y esto no es doctrina, no tiene por qué creerlo para ir al cielo, es simplemente mi opinión, que puede estar equivocada, pero recuerde que somos seres humanos, y vivimos en el espacio y en el tiempo, y toda nuestra vida está circunscrita a estas dos dimensiones. Ahora venía subiendo con unas hermanas y comentábamos qué lástima se acaba el encuentro, pero todo lo que tiene un principio va a tener un final. Cuando usted vive en el tiempo, eso es un axioma, todo lo que empieza, termina. Vivimos en el espacio y en el tiempo. Dios no vive ni en el espacio ni en el tiempo. Y ya con solo eso se vuelve inimaginable para nosotros. Si decimos que Dios es eterno es porque no tiene tiempo. El tiempo no existe para Él. Para nosotros existe una secuencia lineal de pasado, presente, futuro. Dios no tiene pasado, no tiene presente, no tiene futuro. Por eso Él se identifica y dice, yo soy el que soy, no el que fui, ni el que voy a ser, ni el que seré, sino yo soy el que soy. Dios vive completamente fuera de nuestras categorías espaciales y temporales. Por eso no podemos comprenderlo. Ese fue mi punto desde el primer día. Aunque decimos yo conozco al Señor y yo entiendo la mente del Señor, no, eso no es cierto. Imaginamos, suponemos. Pongo un ejemplo. Tenemos en Juan 17 al Señor Jesús orando. Hoy en la madrugada estaba pensando yo, porque estoy con el horario, no se me acomodó esta vez el cuerpo con el tema del jet lag. Entonces no duermo en las noches y vengo a desvariar aquí, porque en este momento en mi país son las 3 y algo de la madrugada. Entonces para mi cuerpo son las 3 y el resto de la mañana. Y en Juan 17 Jesús está orando y le habla a su Padre. Y le dice, he acabado la obra que me diste. ¿Cómo ha acabado? ¿Cuál fue la obra que le dio? No era que muriera en la cruz y que resucitara y que nos limpiara. Y todavía falta para eso. Además, Jesús está bien de salud, está con los discípulos, nadie le ha puesto una mano encima todavía, ni siquiera lo han hecho prisionero. Y ya le está diciendo al Padre, he acabado la obra que me diste. En el marco temporal nuestro todavía faltaban horas para que capturaran a Jesús, que hicieran la farsa de juicios que hicieron, y lo crucificaran y muriera y resucitara. En el marco de Dios ya se había ocurrido hace tiempo. Es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, imagínense. Antes la gente supone, y dice, Dios creó al hombre, Adán pecó y metió a Dios en un lío, y ahora Dios le dijo al Hijo y al Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Mira lo que hizo Adán, qué bárbaro. Y el Hijo alzó la mano y dijo, yo voy de voluntario y muero. Así es como predican. Eso es falso. Jesús fue inmolado en el consejo de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Crees que Adán ni siquiera había sido creado? Cuando ya el tema de la crucifixión ya había sido decidido en el seno de la Trinidad. No solo Adán no había pecado, el universo no existía. Para nosotros Cristo murió hace 2000 años y a partir de ahí contamos la era común. Para nosotros. Para el Padre, Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Son dos marcos completamente diferentes. Por eso el apóstol Pablo dice, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo los veo a ustedes aquí. Cansados, algunos ya con ganas de irse, otros con un poquito de pena que hay que volver al trabajo. Pero bueno, aquí estamos, sentados. Pero Pablo, desde la óptica de Dios, dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya Pablo vio el final de todo el proceso. Ya nos vio pasar por nuestras luchas, por nuestras tentaciones, por nuestros momentos de desánimo, de debilidad, y se dio cuenta que al final de la historia, al final del libro, Dios siempre fue fiel y nos guardó y estuvo con nosotros aún en el valle de sombra de muerte y nos guió de su mano y nos dio la victoria final.
Nosotros todavía no sabemos cómo va a terminar el partido. Hay días que sentimos que lo vamos a perder y por goleada. ¿O no? Solo a mí me pasa. Pero Dios ya vio el final, ya sabe el marcador. Y el final es que ni siquiera para Dios estamos sentados aquí en Bruñolo, como se llama este lugar. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la diferencia de moverse en dos categorías. Nosotros en el tiempo y en el espacio sufrimos, tenemos incertidumbres. Dios, fuera del marco del tiempo y del espacio, no solo conoce el proceso, sino que conoce el resultado final. Y esa es la maravilla. Y el resultado final, hermano, es que vamos a estar sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Ahora, ¿cómo son esos lugares celestiales? No es una nube. No sé cómo son, pero no es una nube. Dios, yo creo que no hemos entendido todavía la dimensión de la salvación. Pablo dice cosas impresionantes. Yo a veces discuto con él y digo, Dios, hubieras quitado todas esas genealogías tan aburridas de la Biblia y hubieran metido cosas más emocionantes. Caramba, ¿qué vio Lázaro en los días que estuvo muerto? Eso me interesaría montones. ¿Cómo va a ser el cielo? Pero no, Dios hace lo que le place, ¿no? Y nos puso a leer quién engendró a quién y quién. Bueno, algún propósito tendrá, yo todavía no lo he descubierto. Pero la Biblia dice algunas cositas. Pablo dice cosas como, por ejemplo, dice, hermanos, ¿por qué se demandan entre ustedes? ¿Por qué van a juicio? ¿Por qué llevan sus problemas a los tribunales mundanos, seculares? Dice, pues que no hay gente sabia entre ustedes que pueda dirimir los problemas. ¿O es que ustedes ignoran que un día habrán de juzgar a los ángeles? No hay mucha más información de eso en la Biblia. Pero cuando yo pienso, hermano, que los hijos y las hijas de Dios un día habremos de juzgar a los ángeles, y que un solo ángel en una noche mató a 185,000 soldados asirios, y que los ángeles, dice la Biblia, que son poderosos en fortaleza, y que un día usted y yo, hermano, con todas nuestras taras y nuestros problemas, nos vamos a sentar en el trono del juicio, no como reos, sino como jueces, y que miles de millones de ángeles van a desfilar delante de nosotros y los vamos a juzgar. Y Pablo dice, si tienen que hacer eso, ¿cómo es que no pueden juzgar un pequeñito problema en la congregación entre ustedes? Entonces yo empiezo a sospechar que la eternidad no va a ser así como nos la pintaron, que no, tenemos una imaginería católica dentro de la cabeza. Nos vamos a sentar en una silla allá en el cielo, nos van a poner una corona, nos van a poner una bata blanca y vamos a parecer paramédicos todos. Jesús dice otras cosas. Repito, no estoy predicando, estoy desvariando. Esa es mi hora de 3:30. Termino en media hora y en media hora prometo predicar. Jesús cuenta una parábola y las parábolas son muy interesantes. Una parábola habla de personas que fueron fieles sobre una cantidad de dinero, otra sobre otra y otra sobre otra dinero. Dice, a uno lo voy a poner sobre 10 ciudades a gobernar, a otro sobre 5 ciudades. Opa. Quiere decir que entonces, si tomamos esta parábola, el Señor en la eternidad va a delegar su autoridad real, su autoridad de gobierno sobre nosotros, sobre la iglesia. La va a compartir con nosotros porque somos su esposa, porque somos cuerpo de suyo, porque somos carne de su carne y hueso de su hueso. Ahora, resulta que en este planeta no hay suficientes ciudades para que nos den ni siquiera una cada uno, porque los redimidos vamos a ser millones de todas las lenguas y las tribus y las naciones. Entonces yo estoy extrapolando, repito, esta historia, por eso le dije que esto no es doctrina, y lo que yo siento en mi corazón es que este universo infinito que Dios hizo, con miles de millones de soles y muchos de ellos con sus planetas y de todo, va a ser repartido. Dios no crea nada sin propósito. ¿Para qué hizo Dios esos miles y miles de millones del mundo y solo uno con utilidad, la tierra? Y lo demás son pedazos de roca por allá. Yo creo que después de la muerte nos vamos a llevar unas sorpresas increíblemente agradables. Creo que Dios va a repartir el universo y que a cada uno de los hombres y las mujeres que fueron fieles les va a asignar sectores de gobierno. Claro, si le hubiera dicho a los judíos, te pondré sobre 5 galaxias, probablemente lo hubieran apedreado. Entonces él dijo 5 ciudades, que era un concepto que la gente podía entender. Dios no hace ese despliegue de poder y de creación. La gente dice, bueno, es que creó tantas estrellitas para que las veamos en la noche. Mentira. Mentira. De noche solo podemos ver unas cuantas y los astrónomos tampoco pueden verlas todas. Quiere decir que tiene que haber un propósito que se nos oculta a nosotros. Y no me puedo poner a hablar ahorita de todas las claves y las pistas que hay en la Biblia.
Pero lo que estoy diciendo es que la vida cristiana debería ser una escuela, un centro de entrenamiento, una preparación. Deberíamos estar emocionados, aprender, capacitarnos, porque un día Dios nos va a poner en un marco de autoridad que ni siquiera nos podemos imaginar. Yo soy hiperactivo, hermano. Yo no puedo estar sentado en un culto. Probablemente los que están aquí adelante se dan cuenta que yo estoy caminando para allá, para atrás. Parece que estoy orando, pero no. Es simplemente que yo no me aguanto 40 minutos sentado. Y si yo pienso que me muero y voy al cielo y Dios me pone en un trono y me da una corneta, me dice que sople ahí sentado, la eternidad, regreso a mi infancia y digo, no, por Dios, así no. Pienso que tenemos una mente espectacular, dice la gente que sabe. ¿Sí, Joan? Sí, hombre, ya lo hiciste. Voy a interrumpirte un poco más. No, es muy interesante. Yo siempre me sorprendía porque Abraham, cuando lo saca de la tienda y le dice, mira las estrellas, etcétera, ¿no? Y cuenta, y en aquel tiempo no sabemos cuántas se podían contar, pero no creo que Abraham, y además tan viejito, contara demasiadas, ¿no? Y dice, pues así va a ser tu descendencia. Ah, qué bueno, es grande, tal. Y las arenas de la playa y del mundo, así va a ser. Y parecen dos categorías tan fuera de 2.000 estrellas o 3.000 frente, está calculado la arena que hay en el planeta Tierra. Se puede calcular, ¿no?, con una aproximación de un 10 elevado a 3. Todas las playas, lo que está abajo, toda la arena, comparado a 2.000 o 20.000 estrellas. No parece del mismo orden. Hoy se sabe que por cada grano de arena de la Tierra hay 1 millón de estrellas. Hay 1 millón de estrellas en el universo observable. Seguramente esto aún va a cambiar, pero mira, resulta que el Señor ponía 2 órdenes más o menos parecidos de comparación. Gracias, Joan. Yo creo que esto enriquece un poquito el punto de lo que estamos diciendo. Y la verdad, hermanos, que cuando yo pienso estas cosas me maravillo. No es que me dan ganas de morirme todavía. No me vaya Dios a malentender. Pero no me apresuro, pero me emociono. Me emociono porque la eternidad que yo espero no es una eternidad sentado en una silla, me volvería loco. No es una eternidad sonando una trompeta porque yo soy sordo musicalmente. Amo la música, no me puedo imaginar un universo sin música. Admiro, envidio a los músicos, al que tiene talento. Pero cuando yo tenía 5 años entré a la escuela primaria y mi profesor de música, que era un músico excelente, grabó canciones, era un experto en música folclórica costarricense, se llamaba don Alfonso Quesada Hidalgo. Empezó la ardua tarea de enseñarlos a los niños de primer grado a cantar el himno nacional. Y yo ya me lo sabía a los 5 años. Entonces él lo escribió en la pizarra y empezó a tocar ahí, que no sé qué tocaba, si un violín, creo que era un violín o un acordeón. Y todos los niños cantando y él empezando enseñando. Y como yo no lo sabía, pues yo era el que canté con más fervor y patriotismo y entusiasmo. Y de pronto don Alfonso paró de tocar e hizo así, dice, Jiménez, usted no, por favor. Y no es mentira. No es mentira, eso es literal. Ahí murió mi carrera. Y siempre ha sido así. En la iglesia los músicos están cantando en la tarima. Y si yo subo con ellos, normalmente el que está cantando toma el micrófono así. Y yo estoy a aquel lado y él hace así. Y sigue adorando a Dios. Pues yo me emociono cantando y lo pierdo a él. No tengo sentido de la medida, ni del ritmo, ni del tono, ni de nada. Entonces, para mí, si el cielo va a ser solo eso, pues voy a estar en problemas. A menos de que Dios me dé un oído glorificado. Pero lo que yo siento es que este cerebro que el Señor nos dio, del que solo utilizamos una mínima parte. ¿Qué pasará cuando resucitemos, cuando seamos transformados? Cuando la Biblia dice que tendremos la mente de Cristo. ¿Y no será que Dios va a ponernos como nuevos Adanes y nuevas Evas en lugares extraordinarios que ni siquiera nos imaginamos? Una noche de verano y ver la luna llena es algo impresionante, hermano. ¿Cómo será en el Júpiter, que tiene como 12 lunas? Debe ser una noche muy interesante ahí. Y eso es lo que vemos de este sistema solar. ¿Qué habrá? ¿Qué mares? ¿Qué colores? ¿Qué cosas habrá creado Dios para nosotros? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando yo sueño con esto, imagino esto, ¿qué representa una discoteca, hermano? ¿Qué representa un bar? ¿Qué representa un rato de sexo ilícito ahí escondidas, sin carrera? ¿Qué representa un poco de droga? ¿Qué vale nada en este mundo comparado con lo que Dios tiene para los que le amamos? Por eso yo creo en estudiar, por eso creo en prepararme,
porque no creo que vaya a ir a sentarme como una momia toda la eternidad, sino que creo que tengo que desarrollar la creatividad de Dios y tratar de implementar aquí en esta tierra al máximo la poca o mucha capacidad que el Señor nos ha dado. Entiendo que luego Él nos va a transformar, pero tiene que haber algo para que transforme. Si lo que le presentamos es un manicito así, hermano, pues no va a haber mucho, nos va a dar tal vez una ciudad por allá, Plutón o algo así. Pero si hemos sido fieles y le hemos honrado a Él y nos hemos esforzado, dice que al que sea fiel en lo poco, Él sobre mucho le pondrá. ¿Cuánto será ese mucho? No dice sobre muchos bancos, ni sobre muchas trompetas, sobre mucho. Y no creo que esté hablando de dinero, porque en el cielo no lo vamos a ocupar. Entonces, ¿sobre mucho qué? Creo que es sobre un ámbito de autoridad y de influencia inacabable. Porque si vamos a tener vida eterna, necesitamos un espacio infinito. Las dos cosas van juntas. No sé si me explico. En el ámbito temporal, si la vida es eterna, en el ámbito físico necesitamos que sea infinito. Y eso es justamente lo que los científicos, a pesar de ellos, están descubriendo. El universo no es estático, se mueve. Decía Blas Pascal, y termino aquí esta parte, para mí la mejor definición de Dios que he escuchado nunca. Era un filósofo, matemático. Decía Blas Pascal que Dios es una esfera. Dios es una esfera cuya circunferencia está en todas partes y su centro en ninguna. Ahí se las dejo, apunte eso y medite. Dios es una esfera cuya circunferencia está en todas partes y su centro en ninguna. Ahí hay para años de... Eso es Blas Pascal, eso no es la Biblia, nada más que es muy poético, es muy lindo. Muy bien, amados y amadas, estamos listos ahora sí para hablar de la Biblia. Sí, ese libro espectacular, maravilloso, que Dios tiene para nosotros. Si mal no recuerdo, estuvimos hablando un poquito de Juan el Bautista ayer. Y Juan el Bautista es el precursor, es una voz, dijo él, que clama en el desierto. Es un hombre que, como usted y como yo, vino a este planeta con una misión. Pero a diferencia de usted y yo, él sabía desde el principio cuál era esa misión. Porque tarde o temprano algunos de nosotros nos preguntamos, bueno, y Dios, ¿para qué vine yo a este planeta? Porque vine por algo, no vine por azar, no vine por casualidad. Dios es un Dios de propósitos, es un Dios de planes. Y el chiste en la vida cristiana es descubrir, ¿para qué me trajo Dios? Como dicen los mexicanos, ¿para qué soy bueno? ¿Sí o no? ¿Para qué soy bueno? El problema es que le digan a uno la verdad y que le digan para nada. Ahí sí te matan. Pero con el Señor eso no va a ocurrir. Entonces, una vez que uno encuentra cuál es su lugar en el reino, cuál es su posición para funcionar en la iglesia, en la familia, en el mundo, las cosas empiezan a ir mejor. Juan el Bautista lo tuvo muy claro desde el principio. No quiso involucrarse en el sistema religioso judío, aunque él tenía derecho legal, era hijo de un sacerdote. Se supone, no se sabe, pero se supone que fue enviado al desierto y criado con un grupo espiritual o religioso que se llamaban los esenios, que eran una gente que amaban la pureza, amaban las escrituras y que repudiaban el templo y toda la religiosidad judía. Eran gente de ayuno, dedicada a la oración. Odiaban a los romanos que estaban ocupando el territorio judío, y se supone que Juan fue educado por esa gente porque solo no hubiera podido sobrevivir en el desierto. De pronto Juan irrumpe en el escenario con una predicación fogosa, predicando con un coraje que nadie había predicado desde la época de los profetas, y la gente reconoce en él a un nuevo profeta, reconoce a un ungido de Dios, reconoce que Juan es un portavoz del cielo, y él lo dice: yo soy una voz, eso es él, soy una voz que clama en el desierto. No sé si ese desierto era por el lugar geográfico donde él predicaba o por la condición espiritual que tenía Israel en ese momento, pero sí logra sacudir a las masas. Luego aparece Jesús con una predicación mucho más inteligente, mucho más hermosa, y además apoyada por señales, prodigios y milagros, y la gente pues obviamente empieza a desertar del grupo de Juan y a pasarse al grupo de Jesús. Creo que por ahí anduvimos ayer. Y los discípulos de Juan se preocupan y le dicen: Señor, se nos está yendo la gente para donde tu primo. Y Juan dice: no importa, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y dijimos que esta es la máxima señal de humildad. Ser humilde no es andar mal vestido, ni andar con los zapatos rotos. Puedes andar impecable, pero la humildad es una actitud de corazón. Es donde me coloco yo con respecto a Jesús. Punto.
Eso es todo. Hay iglesias, por ejemplo, en América Latina que creen que la santidad consiste en andar feo, las mujeres les prohíben cortarse el cabello o arreglárselo, o pintárselo, los hombres no podemos usar camisas de estas. Muchas iglesias a mí no me dejarían predicar, bueno, no solo por la camisa, pero no me dejarían predicar por la camisa, por el cabello, por qué sé yo. Pues respetamos eso, es su opinión, pero yo creo que Dios está más interesado en otras cosas, hermano, está más interesado en qué es lo que yo tengo dentro de mi corazón. Además, hay gente que nació bonita, tuvieron esa fortuna, otros no tanto, y tenemos que hacer la lucha para ver cómo nos arreglamos. Y nos prohíben hacer eso, hermano, pues estamos fregados, ¿no? El tema aquí no es si ando con camisa de manga larga o ando con traje o visto sport. Yo creo que el tema de la humildad es eso. Cuando yo predico, cuando yo enseño, cuando yo canto, cuando yo toco, cuando yo trabajo, ¿quién es exaltado? ¿Es Jesús o soy yo? Eso es todo. Y Juan en eso fue un ejemplo de humildad. Pues si todos se van, que se vayan, pero si se van con Jesús, es lo mejor que nos puede pasar, porque es necesario que Él crezca y que yo me haga pequeñito. Juan es un hombre importantísimo en el esquema de Dios, en el plan eterno de Dios. Tan importante que su nacimiento fue anunciado por el profeta Isaías, 600 años antes de que Juan viniera a este planeta. Fue anunciado por Malaquías. ¿Se acuerdan? Malaquías dice aquí: yo envío mi mensajero delante de tu faz. Ya cuando dos profetas hablan de uno, ya cuando la Biblia dice que usted fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre, ya cuando un ángel baja para anunciar que usted va a nacer, cuando usted nace de una madre estéril y de un padre que es sacerdote, hombre, prepárese porque algo bueno tiene que venir de todo esto. Juan es un hombre extraordinario, tan extraordinario que Jesús llegó a decir que entre los nacidos de mujer no se había levantado ninguno mayor que Juan. Eso es mucho decir. En una historia religiosa de Israel donde hay hombres como Abraham, como Moisés, como Isaías, donde hubo reyes como David, como Salomón, donde hubo sacerdotes como Aarón, donde hubo jueces, hombres y mujeres de Dios extraordinarios, y viene Jesús y dice: ninguno ha sido mayor que Juan. Y te pones a ver a Juan, y Juan era un pésimo predicador, como decíamos ayer. ¿Por qué lo era? Juan no hizo ningún milagro, nunca sanó a nadie, pero le dio un dolor de cabeza. No fundó ninguna iglesia, en realidad tuvo una vida un poco complicada. Salió del desierto, predicó unos 6 u 8 meses, lo encarcelaron y le cortaron la cabeza. Eso fue todo lo que hizo Juan. Y sin embargo Jesús dice que no hubo ninguno mayor que él. Por eso es que es tan interesante estudiar la vida de Juan el Bautista. Y es un personaje al que no le damos mucha, pues nos seduce Pablo, nos seduce Pedro, nos seducen los profetas o los salmistas, pero Juan es un hombre extraordinario, no porque lo digamos nosotros, es porque lo dice Jesús. Muy bien, ¿en qué consiste realmente la importancia de Juan? En preparar el terreno para que el pueblo de Israel, que está adormecido espiritualmente, aletargado, esté listo para la manifestación pública del Señor Jesús. ¿Y por qué es importante esta manifestación? Esto tiene que ver con una doctrina básica del cristianismo que se llama la doctrina de la encarnación. Estuvimos leyendo ayer, para los que lo recuerdan, en el Evangelio de Juan, no sé si se acuerdan, el capítulo 1, dijimos que Juan era como un Génesis, o el Génesis del Nuevo Testamento, que Génesis empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Juan 1.1 empieza diciendo: en el principio, o sea, le da a entender a sus lectores la pista, yo estoy aquí hablando como en Génesis. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y en el verbo estaba la vida, y esta vida era la luz de los hombres. Y luego daba el salto aquel genial desde el principio con el verbo hasta aterrizar en Juan el Bautista. Ese verbo del que Juan empieza hablando en el versículo 1, y podemos leer todo el capítulo, yo sé que ustedes lo conocen y no voy a perder mucho tiempo en esto, pero ese verbo del que Juan empieza a hablar en el versículo 1 y lo abandona para pasar a Juan el Bautista, luego lo retoma. Lo retoma en el versículo 14, dice: y el verbo se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Muy bien, entonces el verbo, y repito, esta doctrina es, pongamos atención un momentito, esta doctrina dice: el verbo se hizo carne. ¿Cuál verbo? El verbo que era desde el principio, que estaba con Dios y que era Dios. El verbo en el que estaba la vida. El verbo que era la luz
de los hombres se hizo carne. Esta es la doctrina que llamamos la encarnación. ¿Qué importancia tiene para nosotros? Muy bien. Si se acuerdan la primera charla, que no fue ni un estudio bíblico ni un sermón, sino una charla, yo estaba contando el tema, qué difícil es para el ser humano decir yo conozco a Dios, porque somos dos categorías de seres completamente disímiles, completamente diferentes. Un Dios que no conoce el tiempo, que no conoce el espacio, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y nosotros, las hormiguitas que vivimos aquí, 90 años como máximo, prisioneros del tiempo, prisioneros del espacio, ¿cómo relacionarnos con ese Dios? Y la respuesta es imposible. No podemos alcanzar a Dios. Nuestro cerebro ni nuestros medios están capacitados. La única forma es que Dios nos alcance a nosotros. No hay forma. Póngame todos los cerebros más grandes del mundo, metámoslos en una licuadora, hacemos los 30 segundos por la licuadora, armemos uno nuevo y ningún ser humano es capaz de conocer a un Dios que vive fuera del espacio y fuera del tiempo. ¿Qué es la importancia de la encarnación? Que en Jesús de Nazaret, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, entra al espacio y entra al tiempo. Vamos a ver si me estoy explicando o me estáis viendo con una cara como que ya os perdí. ¿No? ¿Qué es la importancia de la encarnación? Más allá de toda la parte esa teológica y esas cosas que habla la gente. La importancia de la encarnación es que Dios se deja conocer. Sale de la eternidad para entrar en el tiempo. Va a vivir 33, 34 años en este planeta. Sale de lo ilimitado para entrar en el espacio. Nace en Belén. Nace en un pueblecito allá en Israel, en una colonia sojuzgada por el Imperio Romano. Y entonces, es esa encarnación, ese es el punto de contacto entre el Dios eterno, el Creador, y nosotros, las criaturas, que somos mortales y que somos efímeras. La Biblia registra, incluso registra el momento, la despedida del Verbo allá en el cielo. No sé si lo supongo allá en el borde de la ciudad eterna, despidiéndose y diciéndole al Padre: he aquí, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad. Los holocaustos, los carneros, las ovejas no te agradaron, ahora que yo vengo para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. ¿Y cuál es? Jesús viene, deja el cielo y viene al tiempo y al espacio con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito? No conteste, por favor. Pregúntele a cualquier católico evangélico: ¿a qué vino Cristo a este planeta? A salvarnos a los pecadores. Falso. Cristo no vino a salvarnos. No tengo tiempo para meterme en la Biblia ahora, ni usted tiene ganas. Pero estoy dejando algunas cosas, usted búsquelo allá en su casa con tiempo, porque Cristo lo dice muy claramente. Dice: sacrificios y ofrendas por el pecado no te agradaron, ni los toros, ni los bueyes, ni nada. He aquí vengo, Dios, para hacer ¿tú qué? ¿Para qué vino Jesús? Para hacer la voluntad del Padre, no para salvarnos. Si la voluntad del Padre hubiera sido que nos fuéramos al infierno, Jesús no nos salva. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Toda nuestra teología, toda nuestra predicación es antropocéntrica, gira alrededor de nosotros. Cristo vino por mí, Cristo yo aquí, Cristo me salvó, Cristo me dio. Y eso pues no está malo. Pero el problema es que nos va desviando emocionalmente y al final terminamos creyendo que Dios existe para servirme a mí. Entonces Él es mi Salvador, mi sanador, mi proveedor, mi consolador, mi. Nuestras oraciones, decía un pastor indígena de Costa Rica, no sé cómo le llamáis vosotros a esta herramienta que tiene un palo, tiene una cuestión de hierro, luego unos dientes acá con la que uno recoge la hojarasca. El rastrillo, para nosotros es igual. Él decía: hermanos, ustedes cuando oran con un rastrillo. Lo tiran por allá lejos y dicen: Dios, salvación, Dios, sanidad, Dios, esto, Dios, lo otro. Le estaba hablando de la intercesión, pero yo nunca lo olvidé porque era un indiecito, y luego dice: pero uno cuando ora debe orar como el que trabaja con una pala. Más bien la mete cerca de uno y arroja la palada lejos. Dios me ha bendecido mucho, dale a otro, Dios, esto. Y en su forma de explicarlo a mí me impactó. Porque en realidad lo que le está diciendo es eso. Hemos desarrollado una teología y una predicación en que todo gira alrededor del ser humano. Tenemos un evangelio de oferta, de promoción, de baratillo. Levante la mano y acepte a Cristo.
y todo le va a ir bien en la vida. Sus pecados le van a ser perdonados, su marido feo se le va a volver guapo, las deudas del banco le van a ser canceladas, el coche va a dejar de darle problemas, sus hijos se van a volver una seda. Y claro, la gente viene, alza la mano y un año después no se le cumplió eso, porque eso no fueron las promesas de Dios, fueron las del predicador. Las de Dios se cumplen, las de los predicadores no creo. Entonces la gente se desanima y se va de la iglesia y dice, Dios me falló. Pero Dios no te ha fallado, es que Dios nunca te prometió eso. Fue el tipo de predicación que hicieron. Medimos el éxito de nuestro ministerio por la gente que levanta la mano o que pasa al frente. Fue una campaña gloriosa, 30 pasaron al frente. Pero hoy, un año después, si no hay nadie, no fue tan gloriosa. Ahora, tal vez no pasó ninguno al frente, pero yo no sé si la palabra que Dios dio ese día o esa noche cambió la vida de alguien, le dio un propósito en la existencia, le confirmó un llamamiento al ministerio, a las misiones, no sé. Dios mide las cosas con un rasero diferente al que nosotros las medimos. Ese es mi punto. El Verbo se hizo carne. Esa es la noticia más gloriosa que nos podamos imaginar. El Verbo se hizo carne. Lo eterno se hizo temporal. Lo infinito se hizo limitado. Lo intangible vino para que lo pudiéramos tocar. Y lo vimos, dice Juan. Lo invisible se hizo visible. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, dice. O sea, la encarnación es una maravilla. Jesús de Nazaret cambió la historia del mundo porque cuando este hombre camina por la calle, está caminando juntos el tiempo y la eternidad. Está caminando juntos lo invisible y lo visible. Están caminando juntos lo limitado y lo ilimitado. La gente abre la boca y dice, uy, miren qué poder, caminó sobre las aguas. No seamos ridículos, hermano. ¿Qué chiste tiene caminar sobre las aguas para el que hizo todos los mares, no solo los de ese planeta, sino los de todos los planetas? Uy, hermano, multiplicó los panes, bendito sea Dios, qué poder. ¿Qué chiste tiene? Para nosotros eso es. El milagro más grande no son los panes, ni los ciegos, ni los leprosos. El milagro más grande es que hubo un momento en la historia de la humanidad en que los seres humanos pudieron tocar, ver, escuchar al dueño del universo. O sea, la encarnación es ese, ¿cómo le diríamos? Ese cruce de caminos. Es el único punto donde realmente podemos empezar a conocer a Dios. Por eso Jesús dice, el Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso la Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito, Él le ha dado a conocer. No hay otra forma, hermano. Y si vas al seminario, ve, estudia todo lo que puedas, prepárate, capacita. Por favor, no le digas a nadie que estás estudiando teología porque es una burrada. Estoy yendo al seminario. Capacítate. Si tienes un instituto bíblico, ve. Pero entiéndeme, la única forma de conocer a Dios no es a través de un estudio bíblico, no es a través de 100 libros de teología. La única forma de conocer a Dios es a través de una relación personal y conocer a Jesús de Nazaret. Porque Él es el único punto donde el Dios no conocido se hace conocido. No sé si me estoy explicando o si esto es muy complicado, hermano, pero tal vez te saca un poquito de lo que estás acostumbrado a escuchar, pero es que es importante que entendamos esto. ¿Por qué Jesús es relevante para nosotros? ¿Porque fundó una religión? ¿Porque fundó una secta? No. Ahora, son las 12:18. ¿Hasta qué hora podemos hacerlo? Entiendo que la comida es a las 2 de la tarde y que tenéis un tiempo libre como de mediodía a las 12 y ya... Ya les quité 18 minutos. ¿Me dejan quitarles 12 más? Sí. Ok, perfecto. Y si tienen que salir, pues no pasa nada. Nadie se va a morir. Ok, eso sí, a la hora del almuerzo, quítate que vamos. Ok. Pensemos un momento en Jesús ahora. Hay un momento en que tanto Pedro como Juan y Jacobo van con él al monte, recuerdan, y Jesús empieza a transfigurarse, es decir, que su rostro se vuelve más brillante que el sol a mediodía y su túnica o sus ropas se ponen tan blancas como ningún lavador en la tierra puede ponerlas. La gente dice, qué milagro. Hermano, ese no fue el milagro, eso era lo natural. El milagro fueron todos los días que el rostro de Jesús no brillaba. El milagro es como hizo Jesús durante 33 años para contener toda esa gloria que había dentro de él
sin que le saliera, porque en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, todo el poder del creador del universo estaba en Jesús, toda la gloria. ¿Cómo hacía Jesús para poder jugar con los niños y que no le saliera esa gloria y los niños huyeran espantados? Él controlaba eso. ¿Recuerda a la mujer con flujo de sangre que le tocó? Y tocó el borde de su vestido. Y Pedro le dice, Señor, muchos te han tocado. ¿Cómo preguntas quién te dijo? No, yo sentí que alguien me tocó porque salió poder de mí. ¿Cómo caminaba Jesús cada día? ¿Cómo dormía? ¿Cómo se levantaba conteniendo toda esa gloria, toda esa santidad, ese poder dentro de él? ¿Cómo podía vivir con esta pila de pecadores y desobedientes y rebeldes que somos nosotros? Es que ese es el milagro de la encarnación. Repito, que Dios sane un leproso o 20, pues bendito Dios, porque lo hacía. Pero es que para mí eso no es la maravilla. La maravilla es que el creador de los mundos caminara aquí, que comiera, que le pusiera apodos a Pedro. Ahora, cuando ya llega, se está cumpliendo el ciclo de Jesús aquí en la tierra, y está en el huerto, y está como ser humano, su parte humana, eso es encarnación, tomó carne, pues no quiere morirse. Perdóneme que le diga esto, pero Jesús no estaba muy interesado en morirse. Por eso a mí me preocupan todos esos evangélicos suicidas. Ay, esta vida pecaminosa, yo quisiera morir y partir para estar con él. Mentira que te quieres morir, hermano. Ni Jesús, ¿qué vas a querer vos? Pero Jesús sabe lo que le espera dentro de pocas horas y le pide ayuda a sus amigos del alma. Vamos, para que me ayuden a orar. ¿Y qué hacen sus amigos del alma? Se duermen, hermano. Es que tiene que ser frustrante trabajar con seres humanos, hermano. O sea, lo que Jesús, ellos no son conscientes de lo que Jesús es ni ha hecho por ellos. Y en este momento de necesidad emocional, Jesús dice, oren conmigo. Y Jesús se aparta por allá. Y empieza una lucha interna a nivel emocional, terrible, terrible. Algunos evangelistas llegan a decir que los poros de Jesús se abren y que los vasos capilares se revientan y empieza a sudar gotas como de sangre. O sea, eso debe ser una angustia que ni siquiera nos podemos imaginar. Y Jesús le dice al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Esa es la oración que nos podía haber mandado al infierno a todos, sin excepción. Vamos a ver por qué. ¿Qué está pidiendo Jesús? Le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa o este cáliz. ¿Cuál es esa copa o ese cáliz del que Jesús se refiere? Está hablando figuradamente. Está hablando de las horas que le esperan, de su captura, la farsa de sus juicios, los latigazos, las escupas, la cruz, la muerte, la desnudez, la humillación. Y le dice, Padre, si es posible. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Que acabamos de cantar hoy y ayer, que para Dios nada es imposible. Entonces la pregunta mía es, ¿era posible para Dios evitarle ese cáliz a Jesús? Claro que era posible, porque para Él nada es imposible. Imagínate un hijo tuyo que se hace presidente de la República y que le condenen a muerte y a torturarlo, y tú tienes el poder legal para indultarlo si te da la gana, y que el hijo te haga una llamada telefónica y te diga, papá o mamá, si pudieras indultarme, ¿qué haría uno como padre? Pues yo ni lo pienso. O sea, ahí está el Hijo amado, el Hijo en quien tengo complacencia, el Hijo perfecto, el que estaba con el Padre desde la eternidad, desde el principio, diciéndole al Padre, Padre, si es posible, evítame este rato terrible que sigue. Si Jesús hubiera parado de orar ahí, ¿sabe qué hubiera hecho el Padre? ¿No me quiere creer? Había 12 legiones de ángeles en ese huerto. Una legión romana en aquella época con sus oficiales y el cuerpo de intendencia podía llegar más o menos a 6,000 soldados. 12 legiones son 72,000 soldados. 72,000 ángeles de guerra estaban vigilando ese huerto. Y un solo ángel en una noche había matado a 185,000 soldados asirios. Si multiplicáis 185,000 por 72,000, te dan unos números muy interesantes. No había seres humanos suficientes en este planeta. Si Jesús hubiera parado de orar ahí, el Padre simplemente baja la mano, le da la orden a esos ángeles
y no queda títere con cabeza en el planeta Tierra. Y no hubiera pasado nada, pues hubiera cumplido una escritura que dice, hombres daré por tu vida y naciones por tu rescate. Y el Padre hubiera rescatado al Hijo. Pero, cuando el Hijo iba a venir a este planeta, a encarnarse, cuando se despidió de arriba, dijo, holocaustos, corderos, bueyes engordados no te agradaron. Por eso, he aquí, oh Dios, vengo para hacer, ¿qué? Tu voluntad, como en el rollo del libro. Por eso dije, no vine para salvarnos, vino para hacer la voluntad del Padre. Y en ese momento terrible, Él continuó orando y le dijo, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque a eso es lo que Él había venido. Y la voluntad del Padre sí era salvarnos. Y el Padre no dio la orden, y los ángeles se quedaron ahí. Los romanos no saben lo cerca que estuvieron de ser derrotados antes de que los bárbaros los agarraran. Nunca se enteraron. Pero esa es la historia de nuestra salvación, hermano. Es mucho más hermosa de lo que nos han contado muchas veces. Y entre más piensa uno y más medita en esto, más termina por enamorarse del Señor. Que decía Pablo, qué insondables son los misterios del amor y de la gracia de Dios. ¿Qué planes se habrán hecho, se habrán tejido a nivel del universo para que usted y yo estemos aquí esta mañana, escuchando esto, adorando a Dios, pateando un balón con los hermanos, siendo felices, sabiendo que tenemos un destino en esta tierra y un futuro en la eternidad también? ¿Y sabe qué es lo interesante? Y ya me están dando ganas de empezar a predicar y soy peligroso cuando empiezo a ir. Y entre más hambre tengo, más ganas de predicar me dan. ¿Sabe qué es lo interesante? Que el Dios ilimitado entró al espacio y el Dios eterno entró al tiempo. Para que usted y yo, que éramos limitados por el tiempo y limitados por el espacio, tengamos vida eterna y el tiempo deje de ser un problema y tengamos el universo entero a nuestra disposición y el espacio deje de ser un problema para nosotros. Él se hizo como nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos como Él. Entró a nuestra familia para que nosotros pudiéramos entrar a la suya. Es espectacular. Hay momentos difíciles en este caminar. Hay tentaciones. Si ya usted superó la etapa de las tentaciones, lo felicito. Pero normalmente nunca terminan, nada más cambian de forma. Mientras estamos aquí hay luchas, hay lágrimas, hay tentaciones. Lloró Jesús, probablemente vamos a tener que llorar nosotros también. Pero cuando contemplamos un poquito este panorama más grande, comparado con lo que el mundo tiene para ofrecer, nos damos cuenta que es basura. Que eso fue lo que Pablo dijo al final. Por amor a Cristo lo he perdido todo y lo tengo por basura, con tal de ganarlo a Él. 3 minutos y acabo. Algo importante. En Mateo 12 hay una historia acerca de Juan, el primo de Jesús. Ya está en la cárcel, Herodes lo ha apresado y lo condenó a muerte. Y Juan está tranquilo en la cárcel. ¿Por qué? Porque es primo hermano de Jesús, porque es un tipo íntegro, porque ha hecho la voluntad de Dios. Y entonces Juan está tranquilo porque él sabe que en cualquier momento su primo va a venir y va a botar las puertas de la cárcel a patadas y va a matar a los legionarios que lo tienen y le quita las cadenas y se lo lleva. Pero pasan los días y Jesús no solo no llega, sino que no manda ninguna noticia, no da señales de vida. Y llega casi ya la víspera del día que van a ejecutar a Juan y Juan se pone nervioso, deprimido. ¿Qué pasa con Jesús? Y llama a 2 de los pocos discípulos que le quedaban. Y le dice, hagan una cosa, muchachos, busquen a Jesús, busquen a mi primo y pregúntenle. Pregúntenle si Él es el Mesías que se nos había prometido o si tenemos que esperar a otro. Para mí ese es uno de los momentos más trágicos de la Biblia, ¿no?
Ver a Juan, a este hombre que su nacimiento fue anunciado por un ángel, por 2 profetas, que nació de un vientre estéril, a este hombre que bautizó a Jesús en el río Jordán. Juan tuvo un privilegio que nadie ha tenido. En el río Jordán entró en relación con toda la Trinidad, tenía al Hijo en los brazos cuando lo metió al agua, y si en ese momento que se abren las aguas, se abren los cielos y se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo me deleito, y en ese momento desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. De ahí fue donde mi mamá tomó la foto que yo le conté al principio. Quiere decir que en ese momento, en el Jordán, Juan está tocando al Hijo, está oyendo al Padre y está oyendo al Espíritu. Nadie más ha tenido esa experiencia. Juan es el que le dice al pueblo de Israel: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan es el que dice: detrás de mí viene uno que yo no soy digno de soltarle la correa del calzado. Juan nació para ser una voz en el desierto que preparara las sendas para la venida del Señor. Y ahora entra en una crisis de fe y le manda a decir: ¿de verdad serás tú el Mesías o me equivoqué? Y habrá que esperar a otro. Qué terrible. Déjeme decirle, hermano, que a lo largo del camino va a haber momentos así para nosotros también. Va a haber momentos de crisis de fe. Para los pastores también, para los misioneros. Llega un momento en que uno dice: ¿Dios me llamó a esto o será que yo me equivoqué y me metí? Llega un momento en que uno dice: ¿por qué el pastor de la par, que yo sé que no es así como muy trigo limpio, no para de crecer la iglesia? Mira que yo oro y busco de Dios y me esfuerzo y como que no pasa nada. Uno empieza a cuestionarse cosas. Cuando mi hijo mayor, que es uno de los mejores predicadores que yo he escuchado en mi vida, ya tiene 40 y pico de años, no estoy tan viejo tampoco, lo tuve muy joven. Cuando mi hijo mayor tenía unos 15, 16 años, me llamó un día y me dice: papá, ¿podemos hablar? Y le digo: sí, claro. Me dice: siéntate. Ya cuando un hijo me dice siéntate, yo empiezo, me siento. Le digo: ¿qué pasó, mi hijo? Me dice: yo quiero decirte algo. Me mira a los ojos. Me dice: yo no soy lo que tú crees que yo soy. Cha. Luego está primer hijo y gay. Y le digo: ¿qué pasa? Me dice: padre, yo ando en los salones de baile, ando con mujeres, yo tomo, yo fumo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y me dice: no, tú nunca te enteras, papá, porque si andas predicando, andas en Perú, o andas en Argentina, o andas de un lado al otro, entonces yo aprovecho esa semana que tú no estás y me desaparezco y vivo en una fiesta permanente. Y cuando estás acá, pues estoy en la casa, voy a la iglesia. Y lo peor, me dice, es que todos los hermanos de la iglesia lo saben. Hermano, esos son esos momentos claves en que uno desea meter la cabeza dentro del váter y jalarla, tirar la cadena y desaparecer. Yo ni siquiera le dije nada, ni te amo, ni te perdono, nada. Yo me voy a mi cuarto en una crisis depresiva a pelearme con Dios. Le digo: Dios, ¿cómo me vas a hacer esto? Yo me mato, me canso, tratando de que se convierta la gente, de salvar a otros, y estoy perdiendo a mi propia familia y a mi propio hijo. Yo sé todos los trucos, yo le daba tiempo a mi esposa, le daba tiempo a mis hijos. No me vengas con eso, porque yo me lo sabía todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué todavía si lo hubiera hecho en secreto? Pero es que en un pueblito de nada como el mío, ¿qué puede hacer uno en secreto, hermano? Uno estornuda en la casa y desde el bar le gritan que salud. ¿Y con qué cara me voy a parar yo ahora en el púlpito a explicarle a la gente cómo guiar a su familia? ¿Y con qué cara cuando un padre de familia venga a decirme que tiene problemas con un hijo adolescente, yo lo voy a orientar si el mío? ¿Y por qué me hiciste esto? Yo nunca quise ser pastor, me hubieras dejado ser un buen miembro de oveja y ahora yo le iría con mi hijo al pastor y le pondría esta carga. Pero ahora yo tengo la carga y ¿a quién se la he hecho encima? Llegan momentos, hermano, así en la vida de todos. Gracias a Dios, pues Dios trató con mi hijo, hermano. La cosa es que es un hombre extraordinario, pero el tema es que esos momentos, esos días, esas semanas, uno no se los desea a nadie. Y yo no sé si ustedes tienen hijos adolescentes, pero, hombre, dan lata, dan guerra. Luego vienen los nietos, que son la recompensa de Dios por no haber estrangulado a nuestros hijos cuando estaban en la adolescencia. Pero todos tenemos momentos difíciles, y Juan tuvo un momento terrible. Y en ese momento los discípulos de Juan llegan y dicen: Jesús, manda a decir Juan que si tú eres el verdadero o nos equivocamos y hay que esperar a otro. Ese era el momento para que Jesús tirara a Juan al suelo y dijera: ¿qué clase de profeta Juan? Y lo que decía Malaquías y lo que decía, y empezar a citarle versículos bíblicos y a humillarlo o a ridiculizarlo.
Y Jesús le dice, espérense un momentito, muchachos, siéntense ustedes dos ahí. Él siguió predicando, sanó a una cuanta gente. Va, cuéntenle a Juan lo que vieron. Dígale que los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpios, el evangelio es predicado y dichoso aquel que no encuentra ningún tropiezo en mí. Eso fue todo el mensaje. Ni siquiera le dijo Juan ten fe, ni Juan va a ir al cielo, nada. ¿Por qué? Porque lo importante no es Juan, es el ministerio de Jesús. Pero en el sistema nuestro lo importante soy yo, pobrecito yo, sufro yo, Dios se olvidó de mí, las promesas de Dios no se me cumplen. Tenemos un evangelio centrado alrededor del ombligo nuestro y no del propósito de Dios. Una vez que los discípulos se van con ese mensaje tan extraño que Jesús le envía a Juan, así que se van los discípulos, entonces es cuando Jesús empieza a hablar. Y se les voy a decir una cosa, entre los nacidos de mujer no se ha levantado ninguno mayor que Juan. O sea que en el momento en que Juan estaba más bajo, Jesús lo puso en el lugar más alto. Cuando creemos que ya no servimos para nada, que le fallamos a Dios, que Dios nos desechó, que somos inútiles, que no tenemos ningún don, que ningún talento, en el momento en que nosotros quizás nos valoramos menos y anímicamente estamos tumbados, es el momento en que Dios empieza a hablar las mejores palabras sobre nosotros y a restaurarnos y a levantarnos, aunque los demás nos quieran poner el pie encima. Esa es la maravilla del evangelio. Que no es de cómo yo me siento, es de cuánto Dios nos ama. ¿Tenemos eso claro? Y termina Jesús, Mateo 12, y dice, entre los nacidos de mujer ninguno se ha levantado mayor que Juan, pero en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que Juan. Y ahí puedes poner tu nombre y tu apellido. Porque esto sí me voló el cerebro a mí la primera vez que Dios trató conmigo acerca de esto. Si Juan es mayor que todos los hombres del Antiguo Testamento y el más pequeño en el reino es mayor que Juan, eso quiere decir que el más inútil de nosotros tiene más privilegios que Moisés, que Juan, que Isaías, que el rey David. Porque todos estos hombres, aún Juan murió sin conocer el Nuevo Testamento. Juan murió sin saber de la muerte de Jesús en la cruz. Juan murió sin ser parte de la novia del Cordero. Fue invitado a las bodas, pero no fue el que se casaba. Juan murió sin saber nada del día de Pentecostés. Juan murió sin saber nada de la expansión de la iglesia por el mundo entero. Cualquiera de nosotros, el más pequeño, tiene más revelación de la que tuvo Juan, aunque parezca increíble. Así que, hermanos, somos gente privilegiada, con todas nuestras cojeras, nuestras debilidades, nuestros problemas. El Señor nos ama desde antes de la fundación del mundo. Diseñó un plan en el que Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Diseñó un plan en que el verbo tenía que hacerse carne, para que nosotros, limitados por el tiempo y el espacio, pudiéramos conocer a este Dios ilimitado y eterno al cual adoramos. Y finalmente este Jesús abrazó la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era una voluntad salvífica, era perdonarnos y redimirnos. Y Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio para hacerlo. Y como si fuera poco, ni siquiera podemos imaginarnos lo que tiene preparado para nosotros en la eternidad. Así que ánimo, hay luchas, hay problemas, pero Él no nos suelta de la mano, Él no nos va a soltar hasta que cumpla su propósito en mí. Amén. Eso es todo. Recién convertido, alguien me dijo una vez, Yamil, estás muy joven, tienes que agarrarte muy fuerte del Señor. Ese es el peor consejo que me han dado. Cuando tú te agarras muy fuerte de algo, terminas cansándote. Y al final tienes que abrir la mano y te sueltas. El chiste en esto no es que yo estoy agarrado al Señor, es que el Señor nos tiene agarrados en su amor, en su misericordia, en su gracia. Y Él sí no se cansa. Y Él sí no nos va a dejar hasta que cumpla su palabra en nosotros. Muchísimas gracias, que Dios os bendiga. Joan, Yanni, todos los demás, gracias por invitarme, gracias por la paciencia de estos días. Si algo no quedó claro, que probablemente sí, lo discutís con Joan, yo me voy. Y hasta la próxima, y ojalá que sea pronto, sea aquí en España o sea en Costa Rica, que es vuestra casa también. Que Dios os bendiga mucho. Chao.